había ido a visitar, ya que ella tenía mucho tiempo que no lo iba a ver. También me dijo que la comprendía porque su trabajo se lo impedía. Orgulloso, me dijo que era doctora, pero que la extrañaba mucho. Su ausencia era demasiada. Anteriormente lo visitaba más seguido. Era ahí donde le platicaba de su trabajo, de sus hijos y de su esposo. Pero ya tenía mucho que no escuchaba esas charlas. Añoraba que lo visitara más seguido y ya no se olvidara tanto de él. Así transcurrió el camino y por fin llegamos a su destino, donde habían unas casas y una iglesia muy grande y antigua. Ese señor se bajó justo en la iglesia, me pagó el viaje y agradeció de manera amable, pero con algo de tristeza en su mirada. Nos despedimos y me alejé del lugar. Miré el retrovisor después de poner el dinero que me había dado en su lugar y al verlo ya no estaba. Supuse que había entrado a una de las casas. A la iglesia no, porque estaba cerrada cuando pasé, pero se había movido muy rápido para su edad. Más adelante tuve otro pasaje. Subió una señora y me dio una boina. Le agradecí y recordé que la gorra era del señor mayor que había subido antes. Nuestra plática estaba fresca, así que no olvidé la dirección donde me abordó. Era donde se encontraba la casa de su hija, la doctora Lucy Robles. Me dijo hasta el nombre. Tal vez sonará a un atrevimiento de mi parte, pero al día siguiente iría a visitarla para entregarle la boina de su padre. A lo mejor su hija diría que soy un metiche, pero aprovecharía para mencionarle lo que me platicó el señor. Él dijo que era la casa azul al lado de la tienda donde compré mi botella de agua. Al otro día, ya iniciado mi recorrido y pasando por las calles cercanas a la dirección de la casa de la hija, hice una pequeña escala para entregarle la boina de su padre. Me acerqué a la casa y toqué el timbre una vez, una segunda y nada. Estaba a punto de retirarme cuando escuché el cerrojo de la puerta y me abrieron. Era una jovencita de unos 15 años aproximadamente. La saludé y me presenté, preguntándole si se encontraba la doctora Lucy, pues tenía que entregarle algo. La chica me miró con desgano. Volteó y con un sonoro grito dijo: «¡Te buscan, mamá!». Después de un momento salió a mi encuentro una mujer delgada muy parecida a la jovencita. Le pregunté si era la doctora y ella contestó que efectivamente. Le dije que el motivo por el cual me encontraba ahí era para entregarle algo que su padre dejó en mi auto el día de ayer que lo tuve como pasajero. Acto seguido, saqué la boina negra de una bolsa y se la entregué. La doctora había mantenido una leve sonrisa, pero cuando le hice entrega de la boina, cambió su semblante. Se puso seria. No dejaba de verla y tallarla entre sus manos. Se quedó unos instantes en silencio y después me dijo que eso que hacía era una broma muy cruel y no entendía por qué lo hacía. Yo le dije que no era ninguna broma, que su padre la había olvidado el día anterior que me abordó. Le narré dónde se había subido y que él me había dicho el nombre de ella, que tenía 2 hijos y que era doctora. Se quedó pensativa y me dijo que no podía ser. Me invitó a pasar a su casa y me pidió que me sentara. Y de un mueble que tenía en la sala me acercó una fotografía. Me dijo que sí era el señor que yo había visto. Y en la fotografía estaba el mismo señor con ella. Unos años menos y acompañados de una señora que me supongo era su madre. El señor llevaba una boina pero de color café y supuse era la graduación de la doctora porque tenía toga y birrete con un diploma en sus manos. Le dije que justo era el señor que había sido mi pasajero. Le empecé a platicar lo que habíamos hablado y que le gustaría que lo visitara más seguido porque la extrañaba. Al terminar de decirle esto, la doctora rompió en llanto y le dije que me disculpara por haberle dicho todo eso, que realmente me había sentido con la necesidad de hacerlo. Ella me dijo que no me disculpara, que aunque estuviera ocupada no era excusa para no ir a visitar a su padre, que ya era casi 1 año y medio de no verlo. Se le había complicado el trabajo, pero debía haberlo hecho. Continuó llorando y le dije para consolarla: «Usted no ha podido ir, pero su padre vino ayer a visitarla, así que después le toca a usted ir a verlo».
Ella secó sus lágrimas y aún entre sollozos me dijo algo que no esperaba, que no podía creer que su padre la visitara porque tenía casi 4 años que había fallecido. En ese momento sentí hundirme en el sillón. La cabeza me dio vueltas y me sentí levemente mareado. No podía creer que el señor con el que platiqué el día anterior estuviera afinado. Tampoco que yo había platicado con un fantasma e incluso lo llevé a una dirección y me pagó. En ese momento, recordé que cuando bajó del auto se desapareció muy pronto de mi vista. Un señor de su edad no podría haberse marchado tan pronto aunque su casa estuviera muy cercana. Me dio un vaso con agua a la doctora, ya que me vio palidecer de inmediato en cuanto me dijo que su padre ya no estaba en este mundo. Le dije que yo lo llevé a la dirección que él me dio y ella me preguntó que dónde había sido. Le expliqué y lo que me respondió me aclaró completamente todo de golpe. Me describió el lugar donde llevé a su padre. Era justo tal cual lo había visto. Las casas y la enorme iglesia color blanco con azul que se encontraba en la esquina. Yo le dije que efectivamente era esa, pero me dijo que en esa iglesia se encontraban las cenizas de su padre. Había comprado años atrás un nicho para cuando él falleciera y pudiera ir a visitarlo. La boina que yo le entregué la usaron para ponérsela el día que lo velaron. Era su preferida. Ya no la habían visto desde el momento que lo cremaron. Y ahora, gracias a mí, la tenían de vuelta con ellos para guardarla en un lugar muy especial. No pude evitar derramar algunas lágrimas por el acontecimiento ocurrido. El Señor me había elegido, no sé por qué, para ser quien le entregara este mensaje a su hija y familia. Ella me dijo que me agradecía mucho lo que hice. Tal vez otra persona pudo haber olvidado este hecho y no regresar a darle una gorra a una desconocida, pero que para ella significaba mucho, y aún más para su padre, que le hizo saber que la quería y que no se olvidaba de ella, aunque ella sí lo había hecho con él. Por otro lado, salí con la satisfacción de haber hecho sin saberlo un favor para un alma del más allá. Historia original escrita por Yemisha, diosa de la oscuridad. Amigos, muchas gracias por acompañarme en esta emisión. Me ayudarías mucho si te suscribes activando la campanita y me dejas tu pulgar arriba acompañado de un comentario. Si tienes el valor de escuchar otra de nuestras historias de terror, te dejo en pantalla una para acompañarte lo que queda de esta noche. Nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto.